Hola, hola, espero que estén muy bien. Hoy vengo con un video bastante importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central y aparte de eso vamos a hablar un poquito de lo que es variabilidad. Ok, entonces vamos allá. De la primera que vamos a hablar es de la moda. La moda en un grupo de datos estadísticos es el valor que esté presente en mayor frecuencia. Y hay variables multimodal. Cuando hay más de una moda, es decir, ¿qué pasa si en un conjunto de datos se repite dos veces el 2 y dos veces el 4? Entonces estaríamos hablando ahí de algo multimodal. Luego, tenemos la media aritmética. La media aritmética de un grupo de datos estadísticos, o también que se le conoce promedio, es el valor que se obtiene al repartir equitativamente la suma de los datos. Es decir, se calcula sumando todos los datos y dividiendo el resultado por el número total de datos que era. Ya casi vamos a ver más de lleno estos conceptos. Luego, tenemos el concepto de mediana. La mediana es el valor que ocuparía el lugar central si los datos se ordenaran ascendente o descendentemente. Eso es la mediana. Ahora bien, otros conceptos importantes están el concepto de máximo y mínimo. ¿Qué son el máximo y el mínimo? Bueno, esos hacen referencia a su nombre. El máximo corresponde al dato mayor numérico del conjunto y el mínimo representa el valor menor numéricamente hablando. Y el último concepto que tenemos es el de recorrido. El recorrido se obtiene cuando yo le resto al valor máximo, le resto el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora ya teniendo una idea de esto? Bueno, ya se los dije en palabras, pero ahora vamos a ver un ejemplo con una situación donde obtenemos cada uno de estos que les mencioné anteriormente. Muy bien, entonces tenemos una situación problema que es la que están viendo en pantalla y dice, Carlos quería saber cuántas horas semanales jugaban al Among Us sus compañeros, así que recolectó datos por medio de la interrogación y obtuvo lo siguiente. Bueno, tenemos que un compañero que se llamaba Juan juega 6 horas, Pedro juega 2 horas, María juega 1 hora, Diana juega 8 horas, Martín 9 horas, Steven 2 horas, Marlene 3 horas, Josué 4 horas, Victoria 2 horas y Marco 7. Tenemos un total de 10 datos en pantalla. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre en este tipo de ejercicios es recomendable ordenar los datos de mayor a menor, ¿ok? En orden. Entonces, ¿quién sería en este caso? ¿Quién sería en este caso el dato mayor? Bueno, la que más juega lo hace 9 horas, juega 9 horas. Posteriormente tenemos uno que cuando juega lo hace 8 horas, 9, 8. Hay otro que cuando juega 7 horas, 9, 8, 7. Luego, habrá que notar que hay otro que cuando juega lo hace 6 horas semanales. Si notamos, el dato que seguiría es el de 4 horas, el de 4 horas. Luego tendríamos un dato de 3 horas. Hay que tener mucho cuidado con 2 horas, porque hay 3 personas que juegan 2 horas semanales. Entonces vendría 2, 2 y 2. Y María juega solamente 1 hora. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestros datos ordenados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener primero la media aritmética o bien el promedio. Entonces, vamos a obtener con estos datos que ya tenemos, vamos a obtener el promedio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el promedio? ¿Cómo lo vamos a obtener? Hay que tener en mente cuántos datos son. En este caso particular, son 10 datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar estos datos. Entonces son 9 más 8 más 7 más 6 más 4 más 3 más 2 más 2 más 2 más 1, que son todos los 10 datos sumados, y lo vamos a dividir entre cuánto? Entre la cantidad de datos que son 10. Y entonces vamos a ver cuánto nos da esto de resultado. Entonces,
Una vez que ya hicimos esta operación, nos vamos a dar cuenta de que este promedio nos está dando 4,4 horas semanales. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, que ese 4,4 viene siendo como un punto de equilibrio. No es que cada persona de esos que interrogó Carlos, no es que cada uno juega 4,4 horas semanales, porque ustedes vieron que hay unos que juegan una hora semanal, hay otros que juegan 9 horas, 8 horas semanales. Entonces ese 4,4 es un punto de equilibrio. Así se calcula un promedio. Y más o menos eso se puede analizar del promedio, eso que les comentaba. Analicemos la moda. ¿Qué sería la moda? Bueno, vamos a tener que ver los datos. ¿Cuál es el dato que más se repite? Creo que la moda en este ejercicio está muy bien marcada. La moda en este ejercicio es el 2, porque es el dato que más se repite. Hay 3 personas, 3 chicos, que jugaban 2 horas por semana. 3 chicos jugaban 2 horas por semana. Entonces podemos concluir que la moda es 2 horas semanales. Y eso tampoco significa que es que la mayoría juegan. Entonces, ya una vez teniendo la moda, ¿qué dato podríamos sacar? Analicemos la mediana. Esto es muy importante. Entonces, la mediana, ya tenemos los datos. Recuerden que cuando les comenté la definición, bueno, les decía que los datos tenían que estar ordenados ascendente o ascendentemente. Ya eso lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No hay exactamente un valor mínimo, porque si ustedes ya se dieron cuenta que tenemos 10 datos, tenemos 10 datos. Entonces no hay un valor mínimo. ¿Por qué? Porque el dato medio va a estar precisamente entre estos. ¿Lo ven? Porque hay 4 hacia la derecha y 4 hacia la izquierda de ellos. Entonces vamos a tener que sacar un promedio entre ellos dos para obtener la mediana. Entonces, ¿cómo calcularíamos la mediana? Bueno, la mediana sería 4 más 3 y dividíamoslo entre 2. Lo dividimos entre 2 porque eran 2 datos. Así se saca la mediana en este caso cuando el conjunto de datos es par, como en este caso que teníamos 10 datos. Y entonces, ¿cuánto es 4 más 3 entre 2? Eso me está dando 3,5. Entonces, esa es la mediana en este ejercicio en particular. Esa es la mediana. Bueno, ¿qué nos falta para obtener todos de los que hemos estado hablando? Bueno, ¿cuál es el máximo? El máximo, por supuesto, que es el dato más grande en el conjunto de datos, que en este caso es 9 horas. 9 horas. 9 horas. ¿Cuál es el mínimo? En este caso, el mínimo es 1 hora. Recordemos que había una chica, se llamaba María, que solamente jugaba 1 hora eh, semanal de Among Us. Y lo último, para terminar con esto, lo que nos falta es obtener el recorrido. Bueno, ¿qué sería el recorrido? Al valor máximo, réstele el mínimo. Entonces, 9 menos 1 me resulta que da 8. Entonces, 8 horas es el recorrido de los datos. Y bueno, cosas importantes de decir que podemos inferir de esto. ¿Qué significa la mediana? 3,5 horas. Esto lo que significa es que el 50% de los datos son mayores que 3,5 horas y el 50% de los datos son menores que 3,5 horas. Eso es lo que se puede inferir de la mediana. Bueno, creo que esto ha sido todo por parte del cálculo en una situación en específico. Espero que les haya quedado bastante claro. Una vez visto todo esto de las medidas de tendencia central y analizado, nos falta un último concepto de hablar y es de la variabilidad. La dispersión de los datos es muy importante. Les comento un ejemplo. Supongan que ustedes van a una piscina y digamos que la persona que va a la piscina, una de las personas, mide 1,70 m, mide 1,70 m. Y esa persona quiere cruzar de lado a lado la piscina, pero él no sabe nada, no sabe nada, nada de nada.
Entonces, él le pregunta al salvavidas de la piscina cuál es la profundidad promedio de la piscina. Y el salvavidas dice que la profundidad promedio es de 1,50 m. Aquí la pregunta será, ¿esa persona se animaría a cruzar sin saber nadar y midiendo 1,70 m? Bueno, pues si lo hace no sería lo más adecuado, es peligroso, porque que la piscina tenga una profundidad de 1,50 m no me garantiza que esa persona de 1,70 m no se vaya a ahogar. ¿Por qué? Bueno, podría pasar que la piscina, el punto más bajo, no sé, por ejemplo, sea de 1 metro, pero que tenga un punto más alto de 2,20 m. Y bueno, y cuando todo esto se promedia, el promedio de la profundidad sí me está dando 1,50 m, pero hay partes de 2,20 m, por ejemplo, que sería el máximo de profundidad, en donde esa persona de 1,70 m, bueno, si pasa por ahí se va a ahogar porque no sabe nadar. Y esa profundidad es más que su altura, que es 1,70 m. Entonces, esto es un ejemplo de por qué es tan importante la dispersión de los datos. Y a veces el promedio no es suficiente, sino que hay que analizar muchas otras situaciones. Entonces, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Ojalá les haya gustado y les haya servido mucho. Pura